Hola, 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 gente maravillosa de mi canal. Qué gusto tenerlos aquí de nuevo. ¿Cómo están hoy? Yo súper emocionada y llena de energía. Y con un tema que sé que les va a encantar, especialmente a los amantes de las telenovelas turcas y a los fans de una pareja que nos robó el corazón. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un evento épico, un acontecimiento que hizo vibrar a miles de corazones alrededor del mundo, un momento que demostró que la magia de Pájaro Soñador sigue viva y que la amistad, el cariño y el apoyo mutuo pueden perdurar a través del tiempo. Sí, amigos, hoy vamos a hablar del lanzamiento de la marca de perfumes de nuestro querido Can Yaman, y de la maravillosa presencia de Demet Özdemir en este evento tan especial. Pero antes de que nos adentremos en los detalles jugosos de este evento, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo de las últimas novedades del mundo del entretenimiento, chismes jugosos, análisis de sus series y actores favoritos, y todo lo que necesitan saber sobre el fascinante universo de las telenovelas turcas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle caña. Hoy vamos a hablar de un momento que podríamos calificar como un sueño hecho realidad, un acontecimiento que dejó a todos boquiabiertos, especialmente a los fans de una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han oído bien. Y cuando digo sueño hecho realidad, no exagero. Porque este guapísimo actor, nuestro Can Yaman, logró materializar una de sus mayores aspiraciones. Y como si fuera poco, lo hizo con la presencia de nada más y nada menos que Demet Özdemir a su lado. ¿Se imaginan la emoción? Yo me muero de solo pensarlo. La energía, la química, el cariño que desprendían juntos, simplemente mágico. Para entender bien la magnitud de este evento, es crucial que retrocedamos un poquito en el tiempo. Recordarán, o quizás algunos estén descubriendo ahora, que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, o Día de Verano. Esta serie fue un fenómeno a nivel mundial, conquistando a millones de espectadores con su trama romántica, sus personajes entrañables y, por supuesto, la química innegable entre Can y Demet. La historia de Sanemi Can, llena de enredos, malentendidos, risas, lágrimas y un amor que parecía desafiar todas las barreras, caló hondo en el corazón de la audiencia. La serie nos regaló momentos inolvidables, risas que resonaban en nuestros hogares, lágrimas que rodaban por nuestras mejillas y, sobre todo, un romance que traspasó la pantalla y que muchos fans esperaban que se materializara fuera de la ficción. La conexión entre los personajes y la complicidad de los actores eran palpables, creando una atmósfera que atraía y enganchaba desde el primer episodio. La trama, aunque sencilla, era cautivadora y los personajes, con sus defectos y virtudes, resultaban muy cercanos y reales. Pero, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió para que este momento fuera tan especial y significativo? Bueno, pues resulta que Can Yaman, con una determinación y un esfuerzo admirables, logró materializar uno de sus proyectos más ambiciosos. No se trató de otra serie, ni de una película, ni de un nuevo contrato publicitario. No, no, no. Se trató de un evento mucho más personal, más significativo, y que hablaba de su crecimiento como persona y profesional, el lanzamiento de su propia marca de perfumes. Sí, señoras y señores, nuestro galán turco, además de actor, ahora es empresario. Y no cualquier empresario, sino uno que ha logrado plasmar su personalidad, su estilo y su esencia en una fragancia única. Esta nueva faceta de Can Yaman demostró su versatilidad y su espíritu emprendedor, dejando claro que no solo es un rostro bonito frente a las cámaras, sino también un hombre con ideas y ambiciones que van más allá del mundo de la actuación. La noticia del lanzamiento de la marca de perfumes de Can Yaman causó una gran expectativa y revuelo en redes sociales. Los fans, ansiosos por descubrir qué tipo de aroma había creado su ídolo, esperaban con ansias el gran día. La curiosidad era palpable. ¿Qué tipo de fragancia representaría a Can Yaman? ¿Qué notas olfativas habrían sido elegidas para transmitir su personalidad? La incertidumbre generó un ambiente de expectación y entusiasmo que se prolongó hasta el día del lanzamiento. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, teorías y mensajes de apoyo. Los fans compartían sus expectativas y analizaban cada detalle que se filtraba, creando un ambiente de comunidad y celebración. Y como era de esperar, el lanzamiento fue todo un éxito. El lugar del evento, elegantemente decorado, se llenó de personalidades, medios de comunicación y, por supuesto, los fans más fieles de Can Yaman. La atmósfera era vibrante, llena de emoción y entusiasmo.
La prensa especializada no dudó en destacar la sofisticación del evento y la cuidada presentación de la fragancia. Pero lo que realmente hizo que este evento fuera inolvidable, lo que elevó el nivel de emoción a niveles estratosféricos, fue la presencia de Demet Özdemir. ¿Por qué fue tan importante su asistencia? Pues además de la evidente alegría de verlos juntos nuevamente, su presencia simbolizó el apoyo, la amistad y el cariño que aún se tienen. Demet, con su elegancia y su sonrisa característica, fue un apoyo incondicional para Khan en este momento tan importante de su carrera. Su simple presencia transmitió un mensaje claro: a pesar de los rumores y las especulaciones, la relación entre ellos sigue siendo buena y se apoyan mutuamente en sus proyectos. La amistad y el compañerismo que forjaron durante Pájaro Soñador trascendieron la pantalla y demostraron que su vínculo era genuino y duradero. La imagen de Khan y Demet juntos, sonriendo, compartiendo bromas y posando para las fotos, hizo que las redes sociales explotaran, literalmente. Los hashtags relacionados con el evento se volvieron tendencia en cuestión de minutos en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Los fans de todo el mundo expresaron su felicidad y su emoción, reviviendo los mejores momentos de Pájaro Soñador y celebrando la amistad entre los dos actores. Fue como si la magia de la serie volviera a cobrar vida, como si el romance de Sanem y Khan dentro de la pantalla se extendiera, de alguna manera, a la vida real. El impacto de sus fotografías y vídeos juntos fue inmediato y masivo. Las redes sociales se inundaron de comentarios, emojis y mensajes de cariño. Las publicaciones fueron compartidas miles de veces, generando un impacto mediático que superó todas las expectativas. Este evento no solo fue importante para Can Yaman, sino también para Demet Özdemir. Su asistencia fue una muestra de profesionalismo y de respeto hacia él y hacia su trabajo. Demostró que a pesar de las posibles diferencias o especulaciones, la relación entre ambos es cordial y que se apoyan mutuamente en sus proyectos personales y profesionales. La imagen de Demet junto a Khan también sirvió para desmentir rumores y especulaciones sobre posibles enemistades, fortaleciendo la imagen de ambos actores y consolidando su posición en el mundo del entretenimiento. La muestra de apoyo de Demet fue un gesto muy valorado por los fans y por la industria en general, demostrando que la amistad y el compañerismo pueden prevalecer por encima de cualquier rumor. La reacción del público fue simplemente increíble. Los fans hicieron fila durante horas para conseguir una foto con Khan, para que les firmara un autógrafo y para probar el perfume. La emoción era palpable en el rostro de cada uno de ellos. Se agotaron las existencias del perfume en tiempo récord, lo que demostró la gran popularidad de Can Yaman y el interés del público por su nueva marca. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y de apoyo tanto para Khan como para Demet. Los fans compartieron sus experiencias, sus fotos, sus vídeos y sus opiniones sobre el perfume, generando un ambiente de comunidad y celebración. Fue un momento de pura felicidad, de emoción y de orgullo para todos. Este evento también nos habla del gran poder de las telenovelas turcas. Pájaro Soñador fue mucho más que una serie de televisión. Fue una experiencia, un sentimiento, una conexión especial que se estableció entre los actores y el público. La serie logró conectar con el corazón de millones de espectadores, quienes se identificaron con los personajes, se enamoraron de su historia y vivieron cada capítulo con pasión. La prueba de ello es la reacción que generó el encuentro de Khan y Demet en el lanzamiento de la marca de perfumes. Demostró que la magia de la serie sigue viva, que los fans siguen recordando con cariño a sus personajes favoritos y que el amor por las telenovelas turcas sigue creciendo a pasos agigantados. La serie ha dejado una huella imborrable en la memoria de los espectadores, quienes siguen recordando con nostalgia los momentos más emblemáticos de la historia de Sanem y Khan. El reencuentro de los actores fue una prueba de que la magia de Pájaro Soñador aún perdura. Pero, ¿qué hay detrás de este perfume? ¿Qué aroma es el que Can Yaman ha creado? Pues aunque no soy ninguna experta en perfumes, he investigado un poco para contarles. Se dice que el perfume es una fragancia masculina, con notas frescas y elegantes, que refleja la personalidad de Khan, fuerte, carismático y con un toque de misterio. Se describe como una combinación de notas cítricas, amaderadas y especiadas, que evocan la energía, la pasión y la sensualidad de Can Yaman. El diseño del frasco también es muy sofisticado, con líneas modernas y elegantes que reflejan el estilo y la personalidad del actor. Todo el concepto de la marca está cuidado al detalle, desde la elección de los ingredientes hasta el diseño del empaque, demostrando el compromiso de Can Yaman con la calidad y la excelencia.
El perfume ha sido creado para un hombre que busca una fragancia que lo acompañe en sus aventuras y que refleje su personalidad única y cautivadora. Y no podemos olvidar el impacto que este lanzamiento tuvo en la carrera de Can Yaman. Demostró que es un hombre de negocios, con visión y con ganas de emprender nuevos retos. Y que además de ser un actor talentoso, es una persona con ambiciones y con muchos proyectos por delante. Su éxito en este evento es una muestra de su trabajo duro, de su dedicación y de su cariño hacia sus fans. Can Yaman demostró que no solo es un rostro bonito frente a las cámaras, sino también un hombre con iniciativa, con creatividad y con una gran capacidad de trabajo. Su éxito en el mundo de la perfumería es una prueba de su versatilidad y de su capacidad para reinventarse y sorprender a sus seguidores. En resumen, este evento fue mucho más que el lanzamiento de un perfume. Fue una celebración de la amistad, del éxito, de la perseverancia y del amor por las telenovelas turcas. Fue un momento para recordar la magia de Pájaro Soñador, y para celebrar el triunfo de Can Yaman. Y por supuesto fue una alegría inmensa para todos los fans que esperaban volver a ver juntos a Can y a Demet, reviviendo la chispa que encendieron en la pantalla y que conquistó a millones de corazones. El evento fue una fiesta, una reunión de amigos y un homenaje a la serie que los unió, demostrando que el amor y el cariño pueden perdurar a través del tiempo. Así que para recapitular, hoy hemos hablado del increíble lanzamiento de la marca de perfumes de Can Yaman, un sueño hecho realidad, con la presencia especial de Demet Özdemir, reviviendo la emoción de Pájaro Soñador y demostrando el cariño y el apoyo mutuo que se tienen. Hemos explorado la importancia de este evento, el impacto que tuvo en las redes sociales y en la carrera de Can, y el cariño que los fans sienten por esta pareja. Hemos recorrido la trayectoria de Pájaro Soñador, y la huella que dejó en el corazón de los espectadores. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Díganme en los comentarios qué les pareció el evento. ¿Les gustaría probar el perfume de Can Yaman? ¿Cuál es su momento favorito de Pájaro Soñador? ¿Qué otras parejas de telenovelas turcas les gustaría volver a ver juntas? Compartan sus opiniones, sus teorías y todo lo que se les ocurra. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Me interesa saber si ya probaron el perfume de Can, qué les pareció el aroma, la presentación, la experiencia en general. Cuéntenme sus anécdotas relacionadas con Pájaro Soñador, qué fue lo que más les gustó de la serie, qué personajes los marcaron, qué momentos recuerdan con más cariño. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estaré subiendo contenido nuevo muy pronto, así que manténganse al tanto. Y por supuesto estén atentos a las últimas novedades del mundo de las telenovelas turcas, porque aquí en mi canal siempre les tendremos las noticias más jugosas y los chismes más candentes. Estaremos explorando más a fondo el mundo de las telenovelas turcas, analizando las series más exitosas, entrevistando a actores y actrices, y compartiendo con ustedes todo lo que necesitan saber sobre este fascinante universo. No se pierdan los próximos episodios. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. No se olviden de seguir mis redes sociales para estar al tanto de todo. Los quiero.